Muy bien, pues bueno, tenemos 285 personas. Les agradezco a todos ellos que se hayan conectado esta tarde a este webinar. Les quiero dar la bienvenida a nombre del Instituto Tecnológico Autónomo de México por acompañarnos esta tarde. Vamos a estar durante una hora con César Catalán, que nos estará hablando sobre aspectos fiscales relevantes en los tiempos de crisis financiera. César Catalán es un exalumno de nuestros programas ejecutivos y bueno, tiene más de 25 años de experiencia en consultoría fiscal. Él estará platicando sobre su tema aproximadamente unos 35 o 40 minutos y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Sus preguntas les pido por favor que las vayan anotando en el acceso que para ese motivo aparece en la parte de abajo de sus pantallas y que se llama precisamente preguntas y respuestas. César posteriormente las irá revisando y dará respuesta. Reitero mi agradecimiento por su tiempo para acompañarnos. César, muchísimas gracias por tu generosidad, por estar con nosotros y pues te dejo con nuestros participantes para escuchar. Por favor. Muchísimas gracias, Marina. Buenas tardes a todos. Espero que principalmente que estén todos bien de salud, al igual que sus familiares en esta situación tan complicada para todos. Pero, pero, pero bueno, pues afortunadamente tenemos también la oportunidad de compartir a través de estos medios el conocimiento y sobre todo cuestiones que son relevantes en estos momentos de que se está empezando o ya estamos en medio de una crisis financiera. Aquí, a partir de la idea de la presentación, el objetivo general es presentarles algunos de los aspectos fiscales que podrían ser relevantes en tiempos de esta crisis, como le mencionaba, pero sobre todo con un enfoque más ejecutivo, no técnico, es decir, no vamos a entrar en muchos detalles de carácter fiscal preciso, dado que, bueno, pues la audiencia es muy variada y la idea es que se queden con una visión general de lo que pueden ser precisamente estos aspectos que son relevantes tanto para personas morales como físicas, pero sobre todo en todos los sectores y en todos los niveles o tamaños de empresas. Estas cuestiones de las que vamos a hablar le pueden aplicar a una pequeña o microempresa como a una empresa corporativa, grande, nacional o multinacional, siendo que el aspecto crítico para todos es similar, dependiendo evidentemente del tamaño de su empresa o su sector. Entonces, para comenzar, yo me presento brevemente en unos segundos. Como lo decía Marina, yo tengo más de 25 años de experiencia en consultoría. Fui socio 14 años de una Big Four hasta el año anterior, cuando decidimos empezar nuestra práctica profesional independiente. Y sobre todo, en mi caso, me he especializado en cuestiones de planificación y de estructuración de negocios, así como reestructuras, tanto nacionales como internacionales. Particularmente yo fui líder sectorial en energía, en esta firma donde me desempeñaba, y desde el punto de vista profesional, yo soy contador público egresado del ITAM, además de certificado como especialista en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y egresado, como lo decía Marina, del programa de energía, de inversiones en energía en el ITAM y del IPADE. He sido profesor en el ITAM, en el TEC, en la Ibero y en la UP. Y además actualmente soy miembro de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio y en el instituto fui presidente de la Comisión Fiscal de Hidrocarburos y también de la Comisión Fiscal Internacional. Entonces, la verdad es que esto es una muy breve presentación para que me conozcan un poco más. Y sin más preámbulo, quisiera darles una introducción. No repito mucho todo esto, yo creo que lo conocen todos ustedes, estoy seguro, pero es necesario mencionar rápidamente cuál es el contexto, ¿no? Retomar o tomarlo como punto de partida para la presentación. Sabemos que el contexto mundial ha impactado
a nuestro país y particularmente por la pandemia y la crisis sanitaria que vivimos, pero también a partir del puente famoso del 16 de marzo, pues vivimos una crisis económica derivada también de la guerra de precios de petróleo, incluso llegando a precios negativos en las semanas anteriores, lo cual es histórico y no tiene precedente, al menos en la historia moderna de nuestro país y del mundo en general. Además, esto ha causado una volatilidad importante en los mercados, concretamente lo que nosotros reconocemos muy rápidamente son las cuestiones de tipo de cambio, cómo ha afectado el peso, que ha llegado casi a 26 y en el spot hasta arriba de 26 pesos en algunas ocasiones. Y esto prácticamente nos ha sumido en una recesión económica que se venía gestando desde el año 2019, con impactos muy claros sectoriales. Hay algunos impactos y a lo mejor voy a ir citando durante la presentación algunos estudios de reconocidas firmas e incluso de algunos gobiernos en cuanto a sectores que fueron impactados muy rápidamente, como el entretenimiento, donde prácticamente las ventas se fueron a cero, el entretenimiento público, estoy hablando de cines, parques, etcétera. Y otro tipo de sectores que no fueron tan impactados, al contrario, de hecho fueron beneficiados en un primer momento por la venta de alimentos, compras de pánico, etcétera, y algunos productos digitales, deportivos inclusive, que sí tuvieron un impacto positivo en sus ventas. Sin embargo, en términos generales, prácticamente el 90-95% de los sectores está en una situación crítica. Además, es claro decirlo, también una cuestión que ustedes saben y se ha hablado muchísimo desde el punto de vista del empresariado mexicano, de algunos gobiernos estatales. También hemos sufrido desafortunadamente de políticas públicas que consideramos deficientes, mucho más marcadas por cuestiones ideológicas que por cuestiones prácticas o por cuestiones técnicas o científicas. Entonces, bueno, pues esa parte también es digamos, un ingrediente que se incorpora a esta tormenta como perfecta, como le llaman algunos especialistas en economía. Y esto desafortunadamente también lo agregamos a la crisis de seguridad de nuestro país y la desigualdad tan importante que vivimos. Entonces, todo esto es el panorama claramente negro, muy oscuro, pero bueno, no es algo que todos sabemos y con lo que tenemos que estar trabajando. Ahora, como mensaje principal, y yo creo que también después de este panorama que les estoy comentando, eh, aquí traje una frase que hace poco eh, escuché en una presentación alrededor de consejos para cuidar la liquidez de las empresas, precisamente el 15 de abril de 2020 de la firma Growth and Profit Consulting. Y yo creo que me parece relevante, después de haberles dado un panorama general en un par de minutos, pues que el mensaje que debemos de tener o la claridad con la que debemos de ocuparnos es para salir adelante y prepararnos para competir mejor en todos los niveles de negocio, en todos los niveles profesionales, porque finalmente esto tiene que terminar de un momento a otro y eso pues cómo nos comportemos en este momento, qué conocimiento, qué decisiones tomemos ahora, es lo que nos va a permitir salir adelante más rápido o más lento, evidentemente dependiendo de los sectores y todo lo que ya platiqué. Entonces, yo creo que una directriz fundamental y que también todos los especialistas en economía, negocios, en cuestiones de marketing, empresariales en general, de alta dirección, mencionan una frase que es bien común, ¿no? Que es cash is king en inglés, es decir, que el principal
la principal directriz es la liquidez, el efectivo. Privilegiar el efectivo nos puede permitir a nivel empresarial enfrentar de mejor manera la situación actual y el inicio de la siguiente fase. Entonces, y una de las oportunidades para generar liquidez, entre tal vez 12 oportunidades principales, entre las cuales podrían estar el financiamiento, venta de activos, control de las remuneraciones de los empleados. O sea, hay una serie de oportunidades para generar liquidez durante una crisis y en ese caso, una de las oportunidades para generar esa liquidez es precisamente los impuestos. No, y aquí es importante decir que efectivamente se puede planear con los impuestos para mejorar esta liquidez de las empresas, pero no quiere decir que se sugiera o que deban las empresas eh, estar en una posición de omisión de impuestos que posteriormente les pueda complicar mucho más la fase de salida. Entonces, después, ya dado esta primera premisa, esta primera directriz de liquidez, de privilegiar la liquidez, entonces también muchos especialistas han hablado de las acciones para crear un plan de continuidad de negocio. Es decir, tenemos que tomar muchas acciones o debemos ya estar inmersos en las acciones, en la ejecución de las acciones para que el negocio continúe. Y desde el punto de vista fiscal, los especialistas en negocios hablan de el aprovechamiento de estímulos y la gestión de riesgos fiscales. Entonces, es decir, debemos de considerar lo que el gobierno permita como estímulo durante un momento de crisis y también si se toman decisiones de planificación en cuanto al flujo que yo mencionaba, debemos de gestionar adecuadamente los riesgos, medirlos y también desde hoy visualizar cuáles serían las medidas para poder enfrentar, por ejemplo, una controversia con el fisco federal. Entonces, y los dos últimos puntos, bueno, yo creo que son un poquito también de ambiente que deben de considerar o debemos considerar en este momento. Primero, la mayor fiscalización del SAT. Hoy estaba viendo una nota en el periódico que precisamente hablan de 80,000 millones de pesos recaudados de enero a marzo por auditorías que el SAT ha podido ejecutar exitosamente. Entonces, eso es importante. El SAT es mucho más activo ahora en esa perspectiva, pero también el SAT ha tomado una postura, digamos, de enfoque reputacional. Es decir, hace públicas algunas auditorías, montos, contribuyentes que toman algunas posiciones de planeación o con las que no está de acuerdo. Por ahí vimos el caso público hace unas semanas de Alsea, algunas cuestiones que también publicaron alrededor de Grupo Bimbo. Entonces, es una tendencia que no es de esta administración, ya tiene varios años que tienen esta perspectiva. Entonces, veo que me van haciendo algunas preguntas. Voy a tratar de contestarlas durante la presentación o bien al final de ella. Entonces, y el último punto aquí en cuanto a las directrices es que debemos de tomar en cuenta es la reforma fiscal 2020. Recordarán que fue muy sonado el asunto de que algunos casos de defraudación fiscal muy enfocados en las empresas que venden facturas o también en las compañías de outsourcing que tenían esquemas agresivos de elusión fiscal, son considerados como defraudación y por ende como delincuencia organizada derivado de la reforma del Código Fiscal. Entonces, esto
aunado a algunas cuestiones técnicas en materia nacional e internacional, la retención famosa al 6% del IVA, la inclusión de reglas internacionales conocidas como BEPS en toda nuestra legislación, desde el Código Fiscal hasta la Ley de Renta. Entonces, eso también genera un ambiente de, digamos, de incertidumbre para los contribuyentes en cuanto a las decisiones que pueden tomar para llevar a cabo una planificación fiscal mucho más eficiente, ¿no? Entonces, y a lo mejor antes de pasar a las acciones, por aquí nada más me detengo en una parte de las preguntas, por ejemplo, y dos las voy a dejar para más adelante, pero en una pregunta que hacen es, ¿cuál es el impacto que se tiene en la pérdida, qué impacto tiene en la pérdida de empleos formales e informales la falta de una política fiscal agresiva por parte del gobierno? Asumo que la política fiscal a la que se refieren es en cuanto a dar más estímulos, etcétera. Por supuesto que los analistas económicos, sobre todo, ven que pueden impactar los empleos en el caso de que no se den estímulos fiscales, sobre todo al grupo de empresas pequeñas y medianas que dan el 90% de los empleos de este país. Entonces, sin duda, el que no haya estímulos importantes durante esta crisis, pues sí tiene un efecto en los empleos. También aquí me tengo, es conocido por los especialistas, sobre todo los que nos dedicamos a la parte internacional. Prácticamente todos los países del mundo están dando incentivos, ya sea en el sentido de diferir el pago de los impuestos, disminuir tasas o incluso condonar impuestos en general. Entonces, ese es digamos, el contexto general, las directrices que nos tienen que marcar para poder avanzar en esta crisis. Entonces, platicando ya o dirigiendo mucho más la presentación a cuáles consideramos como especialistas que deben ser las acciones inmediatas para poder, digamos, lograr primero, por ejemplo, el diferimiento de los impuestos y poder tener una gestión financiera más adecuada y en términos de flujo efectivo, como lo mencioné, pero en el contexto de riesgo que les estoy presentando por la perspectiva de la autoridad y de la ley. También es una primera medida, ¿no? Una acción que en general se tiene, el diferimiento de este pago de impuestos. También el financiamiento, finalmente una forma de enfrentar los impuestos que las compañías tienen que pagar es precisamente echar mano de las líneas de crédito, ya sea que tenga previamente acordadas con instituciones financieras la compañía o la empresa, o bien evaluar nuevas líneas de crédito que en este momento pudieran ser un poco más costosas, pero probablemente menos que el simple hecho de diferir el impuesto. Y una tercera acción inmediata general, pues efectivamente es la disminución de los impuestos considerando interpretaciones o aplicaciones de las normas que pudieran tener o no riesgos. Hay una serie de medidas en la ley que tal vez ahorita vamos a empezar a explorar, que no necesariamente implican un riesgo, sino simplemente la ejecución o la aplicación de una norma. Entonces, todo esto, estas tres principales acciones son generales, pero son las que tenemos que tener todo el tiempo en mente para la cuestión fiscal. A ver. Estoy aquí nada más leyendo a ver si alguna pregunta nos la podemos insertar aquí en la presentación, pero sigo adelante. Entonces, en las acciones inmediatas, en el número 1 aquí en la parte de abajo vemos que en esa evaluación de diferimientos tenemos que pensar en que se puede diferir tanto impuestos propios, el impuesto sobre la renta, como las retenciones sobre sueldos, sobre sueldos y salarios,
también las contribuciones sociales, los pagos al IMSS, al Infonavit, así como las contribuciones estatales. En cuanto a las contribuciones sociales, ya hay algunos mecanismos que publicó el IMSS para efectos de poder financiar o diferir el pago de las contribuciones. Sin embargo, bueno, pues hay que acceder a un plan de pagos que puede ser un plan de pagos que conlleva un interés, por supuesto, un recargo. Y en el caso de los impuestos propios y las retenciones, también se puede acceder a un plan de pago en parcialidades con base en las leyes vigentes. En los impuestos estatales, algunos estados han diferido el pago de los impuestos. El caso más, el que digamos, nos aplica más, de manera más cercana es el de la Ciudad de México, que en los primeros días de abril sacaron, por ejemplo, perdón, en los últimos días de marzo, difirieron los impuestos que tenían que pagarse en abril hasta el final del mes, que fue el día 30, ¿no? Incluidos tenencia, incluidos impuestos sobre nóminas y otras contribuciones de la Ciudad de México, y así otros estados en el país. Número dos, como ya lo mencionaba, en las acciones del plan de continuidad de negocios se menciona la aplicación de estímulos. Y aquí puede venir ya sea estímulos que provengan de decretos estatales, pueden ser decretos ya vigentes en las leyes, como los decretos que son específicos para industrias que consumen diésel o que utilizan mucho las carreteras federales y el pago de autopistas, estímulos finalmente de inmobiliarios, en el caso de arrendamiento de bienes a través de fideicomisos. Hay una serie digamos, de este tipo de estímulos que probablemente en el pasado no fueron explorados o no era necesario explorarlos porque finalmente había una situación económica que permitía pagar los impuestos de manera pues, sencilla, entre comillas. Entonces, es el momento de revisitar esos estímulos, de poder conversarlo con especialistas. Hay especialistas que se dedican exclusivamente a cierto tipo de estímulos. Hay otros que pueden aterrizar con ustedes casi todos los estímulos que están en la ley o algunos beneficios que se encuentran en las disposiciones fiscales, pero es momento de visitarlos nuevamente. Y una cuestión que también es relevante aquí es que se revisen como segundo punto en el número 2, es la revisión de los modelos financieros. Muchos de los negocios que estamos ahorita apoyando están regresando a los modelos financieros de su negocio porque cuando los plantearon claramente no conocían o no esperaban una crisis como la que se está viviendo. De tal manera que el ajuste de estos modelos financieros y su consecuencia fiscal es muy relevante para efectos de diversas contribuciones, no tan solo el impuesto sobre la renta, sino efectos en el IVA, sus devoluciones, que por ahí hay una pregunta alrededor de las devoluciones de IVA, que veremos más adelante, o incluso las contribuciones de las que ya hablaba de seguridad social, de retenciones, etcétera. Entonces, la revisión, o sea, la revisita a esos modelos financieros es muy importante y el ajuste de esos modelos, pero con la revisión desde la perspectiva fiscal y legal, es muy importante. Concretamente en el sector de energía y en el sector de infraestructura, de real estate, esta parte de modelos financieros es fundamental, porque muchos de esos negocios, a pesar de que son de ingresos muy grandes, el margen de utilidad es pequeño. Puede ser del 3%, del 5%, no más de eso. Entonces, cualquier cambio en la situación financiera los impacta de manera grave. Y finalmente, ya lo mencionaba, el financiamiento, ya sea por instituciones financieras, por el pago en parcialidades, o incluso estamos viendo con más frecuencia en este mes el que las empresas y las personas están tratando de colocar sus activos con arrendadoras, es decir, venderlos para tener flujo efectivo y después hacer un acuerdo para rentarlo
a esas empresas que los adquieren. Entonces, obviamente tiene un costo financiero, pero puede ser fundamental para sortear la crisis y con efectos fiscales que pueden ser bastante interesantes dependiendo de cómo sea el acuerdo. A ver, una visita rápida. Varios preguntan que si vamos a compartir la presentación. Efectivamente, estará en los medios del ITAM. Y eh, aquí me tengo a una pregunta que dice que si en caso de que una empresa no tenga liquidez para realizar el pago de contribuciones, es importante presentar esta situación ante la autoridad en oficialidad de partes. A ver, yo creo que el análisis tiene que ser, como ya lo mencionaba, en varios sentidos, ¿no? El, el llevar a cabo un análisis del diferimiento de pagos y presentar ante la autoridad fiscal una solicitud de pagos diferidos, efectivamente es un camino, el financiamiento con instituciones, como ya lo mencionaba, o bien el evaluar si la aplicación de ciertas normas pudieran aliviar esta causación de impuestos o el impuesto que ya esté causado al momento, ¿no? En el caso de los sigo, sí, ahorita regreso al resto de las preguntas, hay varias bastante interesantes. En el último punto, en la última lámina, a lo mejor para concluir la parte de presentación en unos minutos más, vemos nosotros que hay medidas, efectivamente, las inmediatas que ya comentábamos, como las de corto plazo. Es decir, en los siguientes meses, que son entre los siguientes 3 y 6 meses, habrá otra serie de medidas. Después, posterior a los 6 meses y de largo plazo, es decir, para el año 2021 posteriores. En el cortísimo plazo vemos primero que tenemos que hacer énfasis en la recuperación de saldos a favor. En el caso de personas físicas hemos visto un desempeño bastante adecuado de las autoridades fiscales. Han devuelto el impuesto sobre la renta que se presentó a favor durante las declaraciones de las personas físicas antes de que digamos, emitieran la prórroga hasta el 30 de junio. Entonces creo que hemos visto a nivel de las personas físicas un buen desempeño de la autoridad. Sin embargo, a pesar de la promesa del Ejecutivo de devolver el IVA de manera rápida, al contrario, estamos viendo una serie de auditorías alrededor del IVA el freno finalmente del flujo efectivo por parte del gobierno federal en cuanto a estas devoluciones. Ya venimos sufriendo esta situación durante los últimos 2 sexenios. Les diría que desde la administración de Felipe Calderón ya era un tema complejo el obtener las devoluciones de IVA en ciertos sectores. En el siguiente sexenio, el anterior, también hubo momentos complejos para obtener la devolución y no se diga en este. Hemos pasado, la verdad es que para recuperar algunos saldos a favor pasa hasta un año para concluir la gestión. Entonces, si tienen saldos a favor de IVA, es necesario empezar de inmediato con los procesos porque puede ser que esos saldos a favor los obtengan hasta dentro de un año a mediados de 2021. Después, una segunda medida de corto plazo que se vence en julio y créanme, muchas empresas pequeñas, medianas, corporativas gigantescas olvidan este punto. Hay una norma que permite la disminución de los pagos provisionales de impuestos sobre la renta a partir de julio del segundo semestre. Muchas empresas hoy están perdiendo y no recuperarán la utilidad en el segundo semestre, por lo que hacer pagos provisionales durante el segundo semestre con base en el coeficiente de utilidad fiscal del año pasado, que no teníamos crisis, pues sería absurdo, déjenme calificarlo de esa manera, porque no teniendo flujo efectivo, teniendo una crisis a nivel de utilidad y de liquidez,
es necesario echar mano de estas medidas que no tienen riesgo y que representan solamente un trámite ante la autoridad y también la demostración precisamente del impacto en la empresa. Entonces, este segundo punto lo recalco mucho, lo estamos recalcando mucho con los clientes que asesoramos también, porque de verdad hemos visto cómo lo olvidan muchas veces. Después, gestionar los gastos no deducibles. El claro caso es el de las comidas, ¿no? Que no son deducibles, o algunos gastos de las empresas que no tienen comprobante fiscal. La disciplina sobre estos gastos es bien importante en el resto de la crisis financiera. Entonces, porque finalmente representan el pago de un impuesto sobre la renta sobre gastos que no podemos deducir de los ingresos o de las utilidades que tiene la empresa o la persona. Y después, en quien tenga inversiones en dólares o cuentas por cobrar en dólares, la volatilidad está provocando que esa ganancia cambiaria quede grabada para efectos del impuesto sobre la renta también en los pagos provisionales de 2021. Por lo tanto, es fundamental buscar cómo planear esta ganancia cambiaria y evitar el pago del impuesto sobre la renta en la medida de lo posible sobre esa ganancia cambiaria. Porque es posible, ya nos sucedió en 2016, que creció de manera importante el tipo de cambio, pero después regresó. Y el año pasado lo volvimos a ver, llegó a 21 y acabó en cerca de 17.90. El problema es que la pérdida cambiaria es deducible hasta el final del ejercicio, pero el ingreso por la ganancia cambiaria provoca la anticipación del impuesto sobre la renta durante todo el año. Por lo tanto, otra vez, hablando de flujo efectivo, no debemos permitir que esto esté pasando en la compañía, que estemos anticipando impuesto sobre la renta, cuando a lo mejor ya podamos pronosticar que al final del ejercicio va a haber una pérdida o que hay otras medidas para mitigar un poco el efecto de esta ganancia cambiaria. Y finalmente, en el corto plazo, hay que proyectar precisamente el efecto de los salarios exentos que no son deducibles e incluso el cómo se van a tratar las indemnizaciones que se le van a pagar a los empleados que desafortunadamente o con los que desafortunadamente se va a terminar la relación laboral o se va a suspender o ya está suspendida temporalmente esa relación laboral. Ese es un punto crítico porque hoy las empresas, es un asunto que ha sido fundamental en las últimas semanas en cuanto a análisis se menciona. Aquí, en cuanto a una pregunta de si la disminución de pagos provisionales se aplica para todos, efectivamente es posible presentarla para todos, que los contribuyentes que realicen, personas físicas, actividades empresariales y personas morales que y dependiendo, perdón, en el caso de personas físicas, dependiendo del régimen en el que estén, porque hay que evaluarlo por persona, pero en las personas morales, en todos los casos. En cuanto a las medidas de mediano plazo, eh, desafortunadamente tenemos esta situación de causa de fuerza mayor, una declaratoria por un acuerdo del 30 de marzo donde la pandemia se considera emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Eso nos lleva a una serie de normas, de disposiciones fiscales que permiten el beneficio potencial para las empresas o el reconocimiento, no el beneficio, pero sí el reconocimiento del impacto económico que en otros momentos no tendríamos. El primer ejemplo es la deducción de las cuentas incobrables. Es decir, todos los negocios pueden tener cuentas incobrables y la demostración de su incobrabilidad es fundamental para poder hacer deducible esa cuenta incobrable, que ya en algún momento fue un ingreso. Sin embargo, hay una regla específica que permite hacer la deducción en el caso fortuito o fuerza mayor. Por lo tanto, este año vamos a ver que puede haber muchas cuentas incobrables que puedan ser deducibles con muchos menos requisitos que los o al menos con una demostración muy sencilla de
de la situación que permite lograr la deducción. Igualmente, puede haber una serie de pérdidas en activos que también deriven de la causa de fuerza mayor, que pueden ser deducibles. Se tiene que buscar como tercer punto el, el, el que la eficiencia en el IVA, en la devolución, como ya lo mencionaba, pero también en el pago de las utilidades que se vence, por ejemplo, este mes de mayo, de las utilidades del año anterior. Eh, Hay que gestionar de manera adecuada las controversias con el SAT por los antecedentes que ya les mencionaba y planificar los pagos provisionales del 2021. Eh, Buscar las mejores alternativas para que los pagos provisionales de 2021 tengan un coeficiente que realmente reconozca el impacto fiscal de este año, pero que también reconozca lo que puede suceder potencialmente en el 2021. Y finalmente, en las medidas de largo plazo, yo les diría, esto es lo que nos va a suceder en el 2021 y en algunos de los sectores que estamos desafortunadamente viendo, hasta el 2024, 2025, que se ve el regreso de algunas utilidades, es la proyección de las pérdidas fiscales o incluso la proyección de las pérdidas fiscales que ya tenían las empresas porque tienen una caducidad de 10 años. Entonces, tiene que proyectarse, modelarse las pérdidas fiscales de manera que sepamos si perdemos el derecho de amortizarlas porque cruzan la vigencia de 10 años. Y eh, buscar, en su caso, si habrá beneficios por la reinversión de utilidades, eh, tratar de aguantar el pago de dividendos a los accionistas en el caso que sea posible, planear muy bien la repatriación de capitales a multinacionales en el caso de subsidiarias de grupos extranjeros y también conectado con lo que vengo mencionando de interpretaciones, de aplicación de estímulos, diferimiento de impuestos, valorar cuidadosamente el que el litigio fiscal en una interpretación sea también una forma de aliviar la crisis. Es decir, puede ser que tomemos una posición fiscal un poco más agresiva en cuanto a interpretación de la norma y que nuestros abogados o asesores nos digan que efectivamente puede generar una controversia con la autoridad fiscal, pero también valorar esos elementos que los abogados presentan de forma que podamos balancear los riesgos de ese litigio, los costos que tiene, con el beneficio inmediato del flujo efectivo y de la rentabilidad de la empresa. Y finalmente, muy, muy, muy importante, una reforma de 2020, el análisis de intereses que pueden ser deducibles, porque hay una nueva norma que habla de una utilidad fiscal ajustada, una especie de EBITDA, que, que, que es el límite para la deducción de los intereses pagados por financiamiento. Entonces, ya antes había 5 o 6 reglas que limitaban la deducción de intereses pagados, pero ahora si tomamos financiamiento para pagar impuestos o para resolver la crisis financiera de la compañía, hay que valorar muy bien estas nuevas reglas de la reforma fiscal que limitan la deducción de los intereses al 30% de vida fiscal, insisto. No entro en esas reglas porque son bastante complejas y prácticamente son 3 horas de explicación, pero hasta aquí serían en general la explicación de las medidas o las acciones que vemos inmediatas. Entonces, si les parece bien, vamos empezando con algunas preguntas en beneficio del tiempo. Estoy siendo puntual con las instrucciones de Marina, pero en cuanto a tiempo, entonces si quieren le dedicamos unos minutos más a las preguntas que han hecho a través del chat. A ver, dice que abundáramos un poquito más, me dicen que abundáramos un poco más en el tema de pagos provisionales. Dice, porque como usted comenta, no hay mucho flujo este año, ¿cómo podría dejar de aplicar el coeficiente de utilidad del año pasado a partir de julio?
Efectivamente hay una norma específica que lo que permite es que cuando las condiciones, reconoce que cuando las condiciones de una compañía cambian de manera importante, es posible solicitar la autorización de la disminución de los pagos provisionales, en otras palabras, de la disminución del coeficiente de utilidad del año 2019. Esto es un trámite, hay una forma fiscal específica para realizarlo, para presentarlo, con una serie de anexos demostrando la situación. Creo que el caso de 2020 es muy claro, y creo que debiera ser en general aceptado por la autoridad. También es cierto que si no se cumple esa utilidad nueva estimada para 2020, entonces en la declaración anual se tendrán que pagar actualización y recargos si no se cumple con un porcentaje de error que contempla la ley. Me preguntan cuál sería la estrategia para planear la ganancia cambiaria en empresas con inversiones o cuentas por cobrar en dólares. Por ejemplo, hay varias, pero una de ellas es, por ejemplo, el uso de derivados. Es el uso de derivados, también incluso el modificar esas inversiones o cuentas por cobrar en dólares en activos no monetarios en el extranjero. Entonces, son dos de las medidas que usualmente hemos visto que pudieran funcionar para efectos de evitar que haya ganancia cambiaria. Y esto realmente lo que se trata es de hacer una inversión que sea no monetaria, que contenga estas cuentas por cobrar estas inversiones, y si está en el extranjero, mucho mejor, de forma que sobre esas acciones no haya ya ganancia cambiaria y el efecto impuesto sobre la renta que yo mencionaba. Después dice, ¿qué se espera de la entrada en vigor de los impuestos a las plataformas digitales? Y dice si es momento para que ahora que su consumo se ha disparado, afecten al contribuyente pagador. A ver, efectivamente llegó esta reforma en un momento, bueno, inesperado. La verdad es que nosotros vemos en general, y hemos hecho algunos análisis precisamente para plataformas, y la realidad es que el impacto es importante, pero si esto lo comparamos, y lo pueden ver en la ley de ingresos y en la exposición de motivos de la reforma 2020, la recaudación relativa a las plataformas digitales es muy pequeña en comparación, por ejemplo, con el IVA en alimentos y medicinas. Entonces, y efectivamente se disparó en este momento el uso de las plataformas. Sin embargo, eso va a regresar, o entendemos que debería regresar a su cauce, como lo pronostican algunos especialistas. Y desafortunadamente también hay un efecto que están pronosticando las plataformas, pues de la salida de algunos contribuyentes a la economía informal o regreso a la economía informal derivado de las normas nuevas, perdón. Entonces, pero insisto, el nivel de recaudación de esas plataformas es mínimo comparado con lo que como costo fiscal perdemos como país por no gravar alimentos y medicina. Ahora, siguen preguntando acerca de la disminución de pagos provisionales. El 100% de los casos que solicitamos, por ejemplo, en 2019, la disminución de pagos provisionales, el 100% fue autorizado. Después hay otra pregunta, dice que de no disminuir el coeficiente de utilidad y según las proyecciones de la empresa tendrá pérdida fiscal. Dice, todos los pagos provisionales serán pago de lo indebido, correcto, y para regresar ese importe, ¿cómo actuará la autoridad? Lo que hemos visto en nuestra experiencia es que el impuesto sobre la renta derivado del exceso de pagos provisionales no tarda tanto en cuanto a la devolución, no se lleva como el IVA hasta un año. Sin embargo, la tendencia del fisco ha sido el recabar mucho más información y tratar de agotar los plazos que tiene el Código Fiscal para devolver. Por lo tanto, si lo ideal sería anticipar lo más posible en el 2021 la declaración de impuesto sobre la renta de la persona moral que tiene esta situación,
para que empiece el trámite y veamos la devolución del saldo a favor en el primer semestre del 2021, en el mejor de los casos. Hay una exclamación que nos pone ahí: las autoridades no están devolviendo saldos a favor. Efectivamente, como ya lo mencionaba, es una situación compleja, a pesar de la promesa pública del Ejecutivo de devolver más rápidamente. Al contrario, estamos viendo en el sector de hidrocarburos, infraestructura y construcción, que son sectores gravemente golpeados, que al contrario, están poniendo muchos más trabas para devolver. Dice, bueno, da un poquito esta pregunta antecedente de la crisis, pero la pregunta es si recomiendo el cumplir parcialmente hasta lo posible con el pago de los impuestos. No, la verdad es que cumplir parcialmente no es una recomendación. Al contrario, insisto, la evaluación de los 3 factores principales que mencionamos, ¿no? El diferimiento con base en la ley, segundo, el financiamiento, y tercero, la aplicación de estímulos o la aplicación de normas que les permitan disminuir los impuestos dentro de la ley, evitando pues las consecuencias que mencionaba yo en los antecedentes. Y la suspensión, perdón, ¿qué gobierno a través de sus instituciones? Déjame ver. La pregunta en general aquí es un poco larga, pero lo que dice es que el punto crítico que considera este participante es que es conservar los empleos y que haya un impacto menor a las familias, se evite riesgos como atracos a negocios, robos en calles, y efectos en la economía del país. Y la pregunta va un poquito en función de qué gobierno está tomando medidas para esto, ¿no? Ya lo mencionaba, creemos que en cuanto a políticas públicas y lo que estamos viendo en otros países, el gobierno mexicano aún no ha reaccionado de manera completa. Hay medidas particulares como la prórroga de la declaración anual de personas físicas, pero creemos que pueden venir estímulos, esperamos que haya más estímulos en el futuro cercano. Y bueno, creo que prácticamente dice a ver, esta pregunta es interesante. Dice, haciendo énfasis en que gran parte de los países en el mundo están siguiendo de alguno u otro modo las directivas de la OCDE, como es el caso de México, me pregunto si México estaría preparado para retomar algunas otras medidas como la inserción de la renta mínima. Es una cuestión que está en la mesa. Sabemos de buenas fuentes que el tema de la renta mínima o impuestos mínimos, flat taxes, tipo YETU, tipo IMPACT, pudieran estar sobre la mesa en la reforma integral de 2021-2022. Sin embargo, creo que las condiciones macroeconómicas del país van a cambiar de manera drástica la perspectiva de los promotores de este tipo de impuestos. En lo personal, no soy creyente y aparte ya lo confirmamos con el YETU y con el impuesto al activo, que son impuestos que distorsionan de manera importante o que tienen externalidades negativas a nivel macroeconómico. Eh, eh, Creemos que más bien lo que han tomado muchos países de la OCDE es el incremento no popular del impuesto al valor agregado, particularmente en alimentos y medicinas, donde hay 500,000 millones de pesos aproximadamente, si no tengo mal el número en la memoria, que pudieran ser recaudados anualmente. Efectivamente, la discusión es muy larga, profunda, la inflación, el impacto en los sectores populares, una serie de cosas que sí son efectivamente de corto plazo un impacto, pero que mejoraría la recaudación del país sobre la economía informal, que es un problema, de manera muy relevante. Y
¿Cree usted, a ver, acá al final, y yo creo que ya para terminar una pregunta más, porque ya son 10 para las 7. Eh, Dice, ¿cree usted que la revelación de estrategias o planificaciones fiscales que pretende la autoridad prospere? Sí, sí, yo creo que es una medida que además existe en muchos países, es una tendencia global. Sí se le está dando mucha importancia a nivel del fisco federal. Nosotros como asesores fiscales lo estamos cuidando de manera importante, asesorando a los clientes para que cumplan con esta obligación. Sin embargo, creo que también, de acuerdo a las reglas de OCDE, a sus guidelines, debe ser debe haber un monto límite en, 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 de, que para obligar a los contribuyentes a revelar. Este, no es lo mismo una persona física que puede caer en un esquema estratégico, una planificación que sea revelable sobre, no sé, 50,000 pesos, a un contribuyente que entra en ese esquema reportable por 500, 700, o el caso de algunos bueno, algunos de los casos públicos, ¿no? 15,000 millones, 30,000 millones de pesos. Yo creo que hay una valoración diferente y justo la OCDE lo que recomienda es eh, eh, que haya, pues, digamos, materialidad en la ejecución de este tipo de normas que tienen que tener un impacto positivo en la recaudación. También es cierto, y aquí comercial, yo creo que es el primer renglón de la iniciativa de ley, lo que decía es incrementar la percepción de riesgo de los contribuyentes y los asesores fiscales. ¿Con qué? Con la denominación de delincuencia organizada, con la calificación de defraudación fiscal, el 6% de retención de IVA, etcétera, etcétera. Entonces, también por la percepción de riesgo, los contribuyentes empiezan a tomar menos decisiones agresivas en este sentido. Y, ¿cómo ves iniciar un concurso mercantil? Últimas dos, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo ves iniciar un concurso mercantil? Por supuesto que es un camino, efectivamente es un camino que puede tener también implicaciones fiscales temporales positivas. Además de que el concurso mercantil no quiere decir necesariamente llegar a la quiebra, pero sí puede ser un proceso en el que sea eh, sano para negociar con los proveedores y acreedores en general. Entonces, sí, efectivamente estamos viendo que eso y las reestructuras con instituciones financieras son un camino importante. Yo no soy especialista en ambos temas, pero con mucho gusto les podemos compartir un par de asesores. En, a ver, la última, afortunadamente sí nos están preguntando bastante, pero no vamos a poder continuar. Em, para la venta de inmuebles durante esta contingencia hay un estímulo, no, ¿no? Insisto, creo que hay que analizar con mucho detalle las oportunidades que la propia ley presenta aún, valorar riesgos y definir si hay alguna acción que pueda tomarse para eficientar el impuesto. Y eh, los inventarios no desplazados que pierden su valor podrían deducirse por motivo de la emergencia, correcto. Es una de las pérdidas es una de las pérdidas deducibles por causa de fuerza mayor que pueden evaluarse en este momento, ¿no? Y el terrorismo, última ya, ahora sí, última, Marina, te lo prometo. ¿Consideras que el terrorismo fiscal se incrementará en el 2021 con esta administración? A ver, yo creo que el adjetivo es muy vendedor, amarillista y demás, pero la realidad es que eh, yo recuerdo que tuvimos sexenios, le estoy hablando en los 90s, que tenían prácticas mucho más agresivas.
la publicación de los llamados versos satánicos, como algunos les llamaban, que eran todas las cosas que no le gustaba al fisco. ¿Se acuerdan cuando los anuncios estos, quienes estén grandes como yo, de Lolita y Dolores y demás? O sea, yo creo que hubo sexenios que fue muy agresiva la fiscalización. Y en esta yo creo que finalmente el fisco tiene que hacer su trabajo y tiene que lograr la recaudación, porque es un círculo vicioso el que vive este país, donde la recaudación es la más baja de toda América Latina, siendo el mercado más grande o el segundo más grande después de Brasil, dependiendo la medida. Pues no puede ser que recaudemos menos del 15% del PIB. Entonces, creo que eso tiene que seguir. Las acciones contra los factureros, contra el outsourcing, son adecuadas. El tema, evidentemente, en la mezcla con corrupción, con y ese tipo de cuestiones, pues tiene que cambiar. O sea, yo soy un convencido que esas cosas tienen que cambiar y concentrarnos en las cuestiones que nos permiten planear técnicamente hablando los impuestos, ¿no? Y pagarlos adecuadamente. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Estamos, por supuesto, a sus órdenes y bueno, pues espero que haya sido de utilidad para todos ustedes esta presentación. Entonces, pues muchísimas gracias y buena tarde. Espero que sigan con salud todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. César, gracias por este tiempo y bueno, esperamos que nos acompañen en otros de los webinars que estamos programando en Desarrollo Ejecutivo del ITAP. Muy buenas tardes. Gracias, César. Hasta luego. Hasta luego.